Ahora estudiamos a los números decimales. Cuando ustedes dividan un número, una fracción, suceden dos cosas con sus decimales. Uno es que es posible que las cifras decimales sean exactas, limitadas. Ahí estamos frente al decimal exacto. Pero tenemos también otra posibilidad, que cuando ustedes dividan esa fracción, tengamos una infinidad de números decimales, de cifras decimales. Esos serían los llamados decimales inexactos. Entonces, como hemos mencionado, los números decimales pueden ser de dos tipos, ¿no? Uno, hablamos de los números decimales exactos, cuando tienen una cantidad limitada de cifras decimales, y tenemos los inexactos, cuando tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales. Luego, podemos también clasificar a los decimales inexactos en dos tipos, ¿no? Tenemos acá los decimales inexactos periódico puros y los periódico mixtos. Ahora veamos el número decimal exacto. El número decimal exacto. Cuando estudiamos al número decimal exacto, aquí está, es una expresión como se ve acá, como acá se visualiza, ¿no? Me dice, por ejemplo, 0, ABC. Y listo, me está señalando según la notación que tiene 3 decimales, cifras decimales, no tiene más. Entonces, ¿cómo se obtiene la fracción que le origina? A eso se le llama generatriz. Generatriz. Entonces, la fracción que genera a 0, ABC se calcula así. ABC, como ven ustedes, ABC sobre 1000. ¿Cómo entendemos eso? Se copia todas las cifras decimales sobre 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tengamos. Veamos los ejemplos que tengo ahí. Por ejemplo, 0,23 es un decimal de dos cifras y esto equivale a 23. Copiamos todas sus cifras decimales y como tenemos dos cifras decimales sería 1 seguido de dos ceros, ¿no? Esa es la fracción que origina a 0,23. En otro caso tenemos 0,457. En este caso copiamos sus tres cifras decimales, pero sobre el 1 seguido de 3 ceros. La cantidad de ceros es igual a la cantidad de cifras decimales. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese, por ejemplo, este decimal? Acá vamos a explicar un ejemplo más. Tengo, por ejemplo, el decimal, el decimal 2,745. Entonces, como es 2 enteros, 745, lo que hacemos es esto, ¿no? Copiamos el entero junto con sus cifras decimales y dividimos
entre 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenemos acá. Como acá yo tengo 3 cifras decimales, sería sobre 3 ceros, ¿no? Y eso queda así. Luego tenemos también el número decimal inexacto periódico mixto. Número decimal inexacto periódico mixto. Número decimal inexacto periódico puro, disculpen. Entonces, tenemos ahí un número decimal donde este ABC se repite hasta el infinito, ¿no? 0, ABC, 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 ABC hasta el infinito. Entonces, como es un periódico puro, lo que hacemos para calcular la fracción que lo ha generado es el siguiente. Copiamos un periodo, que es ABC, sobre 9. ¿Cuántos 9? Depende de la cantidad de cifras del periodo. Como tengo yo 3 cifras en el periodo, sobre 3 9. Ese es el procedimiento. Veamos a continuación algunos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo tenemos como se visualiza 0,25, 25, 25 hasta el infinito, que equivale a 0,25, pero periódico puro. Ese simbolito, ese hat que está encima del 25 indica que es periódico puro, con repetición hasta el infinito. ¿Y cómo es la fracción que se calcula acá? Se copia un periodo que es 25 sobre 2 nueves. Y eso es todo. Tenemos el otro ejemplo que en la práctica es este. Así es un número decimal, como se visualiza también inexacto periódico puro. Entonces, ¿cómo se calcula la fracción generatriz, la fracción que la ha generado? Cuando tenemos un entero se copia todo, el entero más 3438. 3438. Y se le resta el entero que es 3. La cantidad de 9, como siempre se ha contado, ¿no? Se cuentan las cifras del periodo, que son 3 cifras sobre 3 9. Y haciendo la diferencia me sale 3435 sobre 3 9. Esa es la fracción que origina, que genera ese decimal. Del mismo modo tenemos el número decimal inexacto periódico mixto. Es este. Tenemos una fracción, como se indica, en sus cifras decimales tenemos, además de las cifras periódicas, tenemos también las cifras no periódicas, ¿no? En este caso, AB, estoy acá, AB es la cifra no periódica y la periódica sería este, X, Y, Z, hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene, en este caso, la fracción que lo origina? Se copia todas las cifras, las no periódicas y un periodo. Ahí está ABX, ¿no? Ahí está ABX, Y, Z. Luego se le resta las cifras no periódicas, se le resta el AB que no son periódicas sobre, ojo, ese es importante, sobre 9. ¿Cuántos 9? Bueno, depende, pues, ¿no? Como yo tengo 3 9 en el periodo, ahí están mis 3 9. O sea, como yo tengo 3 cifras en el periodo, que son estas, entonces acá yo copio 3 9. Y como tengo 2 cifras en las no periódicas, acá aumento con 2 ceros, ¿no? Ese es el proceso. Expliquemos con los ejemplos que tenemos a continuación. Tenemos acá dos números decimales inexactos, periódico mixtos, ¿ya? Es así esto.
Es así. ¿Ya? Entonces, como tenemos en el primer número decimal 0,4346, es un periódico mixto a la vista por su misma notación. Entonces, lo que hacemos es esto, ¿no? Copiamos todas sus cifras, las no periódicas, que es 43, y la periódica. Así. Y le restamos las cifras no periódicas, que sería 43. Como mis cifras, como mis cifras periódicas tienen dos cifras en el periodo, sería dos nueves. Y seguido de dos ceros, que son de las cifras no periódicas, ¿no? Entonces, ¿qué me sale acá? 43.000 o 4.303 sobre 9.900. El mismo procedimiento utilizamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Es un decimal inexacto periódico mixto. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se copia todito, ¿no? Se copia. Como tenemos un entero, fíjense que es un entero, se copia el entero más. Entonces, acá me queda 3.478. Y se le resta, se le quita, se le resta el entero y la cifra no periódica. O sea, sería 34. ¿Cuántos nueves? Bueno, como tengo dos cifras en el periodo, 7878, 2 nueves. Pero la cantidad de ceros solamente se da con la cifra no periódica. Como hay una sola cifra no periódica, sería un cero nomás. Entonces, cuando yo voy a diferenciar 3.478 menos 34, me resulta pues 3.444 sobre 990. Esa es la fracción que ha originado a ese decimal inexacto periódico mixto. Luego, también necesitamos, dada una fracción irreducible, necesitamos saber qué origina esa fracción. ¿Origina un decimal exacto, inexacto, periódico puro o periódico mixto? Para eso voy a hacer una pequeña explicación en las generatrices que hemos ya estudiado. Por ejemplo, voy a empezar con el número decimal exacto. Con el decimal exacto. Si ustedes se fijan en su denominador, fíjense en este 1000. En este 1000, fíjense. Ese 1000, si lo descomponen canónicamente, queda como 2 al cubo, 5 al cubo. Entonces, si ustedes se fijan en sus primos, en los primos en el cual ha quedado descompuesto el 1000 tiene dos primos, el primo 2 y el primo 5. Y eso nos origina ya una ley, una propiedad. Esa propiedad me dice lo siguiente. Si en una fracción irreducible tenemos en su denominador solo factores primos 2 y o 5, ojo, primos 2 y o 5, no otros primos, entonces con toda seguridad se dice que esa fracción irreducible origina un decimal exacto. Exacto. Ahora pasemos al otro caso, al decimal periódico puro. Nos fijamos en su denominador, que es 999, ahí está. Lo descomponemos canónicamente en sus primos y ese número me sale igual a 3 al cubo por 37. Así se ha descompuesto canónicamente. Esa es su descomposición canónica. Ahora, los primos en el que ha quedado dividido, ahí yo veo dos primos, son 3 y 37. Ahí está.
Pero si ustedes se han dado cuenta, ningún primo es 2 y 5. O sea, no hay primos 2 y 5. No hay primos 2 y 5. Entonces, eso nos da la otra conclusión. Si en el denominador de una fracción irreducible no tenemos ni al primo 2 ni al primo 5, sino otros primos, entonces esa fracción irreducible origina un número decimal inexacto periódico puro. Es la conclusión. Ahora veamos a la fracción generatriz del decimal inexacto periódico mixto. Fíjense en su denominador, que es todo esto. Descompongan canónicamente y esto queda así, ¿no? Como acaba en 2 ceros, sería 2 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y 999 queda como 3 al cubo, 37. Allá, si ustedes se fijan en los primos, en los factores primos, cuando yo digo factores primos, ustedes no se fijen, pues, jóvenes, en los exponentes, fíjense en las bases, en los primos, ¿no? Tengo el primo 2, el primo 5, y también tengo el primo 3 y primo 37. 37. Entonces, eso nos da la tercera conclusión. Si en el denominador de mi fracción irreducible tenemos, además de los primos 2 y o 5, otros primos más, entonces esa fracción irreducible origina un decimal inexacto periódico mixto. Esas conclusiones entonces que les he mencionado, analizando los denominadores, los resumimos en las notas que vienen después. Empecemos con la nota 1. Número decimal exacto. Bueno, si dice yo tengo una fracción irreductible o irreducible, ahí está. Una fracción irreductible origina un número decimal exacto si su denominador contiene solo factores primos 2 y o 5. Es lo mismo que hemos comentado hace un momento. En conclusión, cuando yo tengo una fracción irreducible y yo estoy analizando dicha fracción, a nivel de teoría, yo puedo saber qué origina, qué decimal origina. Y es lo que pasa pues con este ejemplo. Fíjense en ese ejemplo, jóvenes. Tengo mi fracción 9/40. Esta fracción a simple vista es irreducible. Entonces, como es irreducible, yo automáticamente descompongo canónicamente su denominador. Es 8 por 5, 2 al cubo por 5. A continuación me voy a fijar en su denominador. Ojo, esto solo es válido cuando es fracción irreducible. Si ustedes se fijan en su denominador y buscan el primo 2 y 5, están los dos. El 2 y el 5. ¿Ya? Y no hay ningún primo más. Entonces, mi conclusión en este caso, es que esta fracción origina un número decimal exacto, ¿no? Esta fracción origina un número decimal exacto. Exacto. Esa es mi conclusión. Exacto. Ahora, se puede saber también inclusive cuántas cifras tiene ese decimal, cuántas cifras decimales tiene ese número decimal. Y eso, ¿cómo se calcula? Es fácil.
nos fijamos en los primos 2 y 5, me fijo en los primos 2 y 5 y me fijo en sus exponentes de 2 y 5. Y yo escojo el máximo exponente. En este caso el exponente de 5 es 1 y el de 2 es 3. Entonces ese manda. Ese 3 es el máximo. Y eso también se indica en la conclusión, ¿no? Origen de un número decimal exacto con 3 cifras decimales. O sea, ese es un análisis a nivel de teoría, ¿no? A nivel de teoría. Ahora, voy a comprobar si efectivamente eso es verdad, ¿no? Entonces, para comprobar qué hacemos, divido, pues. Si ustedes dividen 9 entre 4, tomen una calculadora o divídanlo a mano, les va a salir 0,225. Y se cumplió, ¿no? Lo que habíamos predicho, ¿no? ¿Qué se había predicho con la teoría? Que es un decimal exacto, ahí está exacto, con 3 cifras decimales. Ahí está, cuenten las cifras de 3 cifras decimales. También tenemos el número decimal inexacto periódico puro. ¿Qué nos dicen sobre el decimal inexacto periódico puro? Me dice que una fracción irreductible, o sea, sí o sí necesito que mi fracción sea irreductible, origina un número decimal inexacto periódico puro. Esta es la clave. Si su denominador no contiene los primos 2 ni 5, o sea, no están en el denominador ni el primo 2 ni el primo 5, sino hay otros factores primos, otros, no está, pero 2 ni 5. Tenemos el siguiente ejemplo. Tengo la fracción 173 sobre 407. Es una fracción irreductible y si tuviese dudas no me hago ningún problema, yo automáticamente voy a descomponer canónicamente 407. Entonces, cuando ustedes descomponen canónicamente 407, me resulta pues el producto de 11 por 37. Y intenten simplificar. Bueno, no se puede simplificar. Entonces, es una fracción irreducible. La primera condición que ustedes deben usar es de que la fracción sea irreducible. Si me dan una fracción reducible, antes simplifico, antes reduzco esa fracción. Si no, no tiene sentido el análisis. Ojo con eso, ya que sea irreducible la primera condición. A continuación me voy a fijar en esta fracción, pero ojo, no en toda la fracción, sino en el denominador. Si nos fijamos en el denominador, jóvenes, no existe pues en el denominador como se ve ahí, no está ni el primo 2 ni el primo 5. No están ni 2 ni 5. Están otros primos. Entonces, ¿qué dice pues el método? Que si no están el primo 2 ni el primo 5 en los denominadores, entonces yo concluyo que esta fracción origina un decimal inexacto periódico puro. Entonces ven acá. F origina un número decimal inexacto periódico puro. Eso es debido a que no está el 2 ni el 5, ¿no? En el denominador. Origina un número decimal inexacto periódico puro. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cifras tiene su periodo? ¿Cuántas cifras tiene su periodo? Entonces, en este caso, hay un procedimiento, ¿no? Hay que trabajar con las tablas de 9. Esa tabla de 9
serían los denominadores, ¿no? De una fracción hipotética, ¿no? Entonces lo que se hace en este caso es esto, lo siguiente. Yo tomo todo el denominador, que es 11 y 37, y me fijo en mi tabla de nueves. Tenemos, fíjense, nueves de una cifra, 2 hasta 6 cifras, más no se estudia, son los únicos. Me fijo en esa tabla, en estas descomposiciones canónicas, ahí me fijo, donde se encuentra al mismo tiempo 11 y 37. Siempre busquen de arriba hacia abajo. Así busquen, ese sentido de la flecha, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un 11, pero falta 37, así que no, eso no va. Entonces, ustedes se van a quedar con el primer número que contiene a 11 y 37 a la vez. Entonces, si ustedes siguen buscando acá 37, pero no está el 11, no, ese no es. Sigo buscando. Acá hay 11, pero no hace falta 37, ese no es. Entonces, el último sería, ¿no? Ahí está, 11 y 37. Entonces, se dice que a este denominador 11 y 37, ¿quién le contiene? Le contiene el número 999.999. Entonces, ustedes tienen que contar sus cifras. Si ustedes cuentan sus cifras de ese número que he escrito ahorita, cuenten sus cifras y efectivamente tienen en total 6 cifras. Hay 6 cifras. Y justamente esa es la que me da la respuesta, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando yo a nivel de teoría analizo a esa fracción, digo, ¿no? Origina un número decimal inexacto periódico puro con, sigo completando, 6 cifras en el periodo. Ahora, también hay otro procedimiento para calcular la cantidad de cifras. Es utilizando cada factor, digamos. Usamos el 11 y el 37. Al 11, ¿quién le contiene al 11? El primero que le contiene es este, 99. Ahí está el 11. También le contiene este, ¿no? Pero también es el último, pero yo me quedo con el primero que le contiene. Eso dice la teoría. Me quedo con el menor número que le contiene. Entonces, el menor que le contiene al 11 sería 99. Siempre quédense con el menor, 99. A 37 que le contiene, el menor que le contiene sería 999, ¿no? Ahí está, este es. 999. Luego, ustedes tienen que contar sus cifras. ¿Ya? En este caso, este tiene 2 cifras y tiene 3 cifras. Y se calcula el mínimo como un múltiplo de 2 y de 3. Y es igual a 6b. Y fíjense cómo coincide, ¿no? Coinciden, ¿no? Entonces hay dos procesos, ¿no? Ahorita vamos a ver con un ejemplo final esto y creo que con eso ya se va a entender mejor, ¿no? Ahora pasemos al otro caso. Tenemos el número decimal inexacto periódico mixto. ¿Qué dice la teoría? Una fracción irreductible. ¿Ves? Se han dado cuenta que siempre la condición es que sea fracción irreductible. Una fracción irreductible origina un número decimal inexacto periódico mixto. Ahí está la condición. Si su denominador contiene, dice, ¿no? Contiene a los primos 2 y 5, a uno de ellos o a los dos, así dice, y o 5, y dice, fíjense, dice, y otros primos más, otros factores primos más. Entonces, en conclusión, los problemas se están resumiendo a lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo una fracción irreducible, y una vez que lo factorice, yo me voy a fijar solamente en sus denominadores. Voy a buscar si está el 2 y el 5. Si está 2, solo 2
o solo 5 o 2 y 5, al toque yo concluyo que origina decimal exacto. Pero si no están ni 2 ni 5, si no están otros primos, concluyo que origina un número decimal inexacto periódico puro. Pero si además del 2 y el 5 hay otros primos más, entonces es un mixto. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos en el ejemplo una fracción, de hecho que también es irreducible a simple vista, uno se da cuenta, 95 sobre 148. Entonces, como yo sé que es fracción irreducible, yo hago lo siguiente. Voy a descomponer canónicamente 148, el denominador. Entonces, si ustedes descomponen el denominador, tomen mitad, etcétera, etcétera, sale esto, ¿no? 2 al cuadrado por 37. Eso me ha salido, ¿no? Y en vista que esta fracción es irreducible, entonces yo empiezo con mi análisis. Entonces, lo que les había mencionado, para que no estén ahí analizando mucho, hagan lo siguiente, ¿no? Busquen si en el denominador ustedes tienen la fracción, o busquen en el denominador si ustedes tienen el primo 2 y o 5. Nada más, busquen al 2 y al 5. Entonces nos fijamos, acá aquí está el 2. Hay primo 2. Ahora debo fijarme si está solito ese primo o hay otro primo más. En este caso hay otro primo más. El otro primo que está aquí es el 37. Entonces, como yo tengo dos primos, además del 2, otro primo distinto del 2 o distinto del 5, entonces concluyo que esta fracción origina, vamos acá anotando, un número decimal inexacto periódico mixto. Origina un número decimal inexacto periódico mixto. Periódico mixto. Listo. Como es un decimal inexacto periódico mixto, se supone que tiene una cantidad de cifras no periódicas y otra cantidad de cifras periódicas en el periodo, ¿no? Eso se supone que se tiene, ¿no? Entonces voy a contar primero las cifras no periódicas. Para eso nos fijamos en los primos 2 y o 5. En este caso, como tenemos el primo 2, entonces me fijo en ese exponente que es el único, ¿no? Que es el 2. Y ese sería pues las cifras no periódicas, ¿no? Eso anotamos acá abajito, ¿no? Entonces acá yo tendría lo siguiente, ¿no? Con dos cifras no periódicas. O sea, en conclusión, esa fracción origina un número decimal inexacto periódico mixto con dos cifras no periódicas y faltan las periódicas, ¿no? ¿Cuántas cifras tenemos en el periodo? Para eso voy a trabajar, como ya hemos comentado, con la tabla de nueves. Tabla de nueves. Me fijo en los factores donde no están ni 2 ni 5. En este caso, el 37. Me fijo en mi tabla de nueves. ¿Quién es el primero? Busquen de arriba hacia abajo que contiene a 37. El primero que le contiene es 999, fíjense. Hay otro más que está más abajo, que es el 999.999, pero yo me quedo con el primero y el más pequeñito, que es 999. Entonces, ese es Mandaca, ¿no? Entonces, este está contenido en 999. Cuento sus cifras. Ojo, cuento sus cifras.
Y resulta que tiene 3 cifras. Tiene 3 cifras. Y esa es la que justamente nos da la respuesta, ¿no? Y concluyo, ¿no? Esta fracción origina un número decimal inexacto periódico mixto con 2 cifras no periódicas y con 3 cifras en el periodo. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a comprobar esto? Utilizando la división. Vamos a dividir, pues. Si ustedes usan una calculadora o divídanlo a mano, aunque sea esto nos resulta igual a 0,64. 189 periódico puro. Ahí está, ¿ve? Lo que la teoría nos había predicho está cumpliéndose, ¿no? Y antes de que pase al otro ejemplo, fijémonos en el ejemplo anterior. Esta fracción 173 sobre 407, que habíamos dicho que es un decimal periódico puro, cuando se divida, va a cumplir lo que dice la conclusión que hemos llegado, ¿no? Sale 0,42 5061. Eso resulta, ¿ve? Es un número periódico puro con 6 cifras en el periodo. Y finalmente, todo lo que hemos comentado en este momento, en estas notas, lo vamos a explicar con el ejemplo que tenemos acá. Me dicen que esta fracción que nos están dando acá, clasifiquémoslo, o sea, qué tipo de decimal nos origina. Ojo, si ustedes dividen esto, pues en vuestra calculadora no va a salir la respuesta, es una cosa bien complicada. Pero a nivel de teoría se puede saber qué es lo que origina. Entonces empezamos. Para que ustedes analicen esta fracción, primero necesitan que sea irreducible. Es la primera condición, que sea irreducible. Entonces, si ustedes se fijan en esta fracción se puede simplificar. Así que si yo me lanzo ahorita de frente a la solución, ya fuimos. No tenemos y no llegamos a la solución. Primero simplifiquemos. Se puede simplificar. Entonces, empecemos con eso. Si no hacen eso, va a haber problemas, ¿ya? Lo primero que veo yo ahí es lo siguiente. Hay quinta, ¿no? Hay 25 avas, ¿sí o no? Acá tomo 25 veces 1. Y aquí me quedo 25 ava 5 al cuadrado. Entonces, esta fracción, si lo reformulamos, queda así. Queda así. Me queda 1 en el numerador. ¿Ya? Me queda acá 1 en el numerador. Y vemos que me queda en el denominador. Me queda 2 al cubo por 5 al cuadrado, 3 al cuadrado, 11 y 13. Listo, esa es la fracción que nos ha quedado. ¿Ya? Entonces, ahora voy a empezar con la clasificación a nivel de teoría. Ojo, yo no voy a dividir esto, no tiene sentido que se divida, ¿no? Porque es mucho, hay muchas cifras tienen. Ni las máquinas que ustedes usen en la calculadora no me da la cantidad de cifras ahí disponibles. Pero a nivel de teoría sí se puede. Ya empezamos entonces. Nos fijamos en el denominador, porque esta ya es una fracción irreducible. Nos fijamos en el denominador y además del primo 2 y el primo 5, que son estos, lo voy a señalar. Los primos 2 y 5 están, ahí está el primo 2 y el primo 5. Además de ellos hay otros primos más. Está el primo 3 y el primo 11 y el primo 13.
Entonces eso me está indicando que esta fracción origina un número decimal exacto o inexacto. Inexacto periódico mixto. Es que además del primo 2 y 5, además de los primos 2 y 5, tenemos también otros primos. Ojo. ¿Qué primos tenemos además del 2 y el 5? Tenemos el primo 3, el primo 11 y el 13. Entonces yo voy a, como conclusión, escribir lo que ya hemos mencionado. Esta fracción origina un número decimal inexacto periódico mixto. Y luego voy a calcular la cantidad de cifras no periódicas que hay en ese decimal, ¿no? Para eso que nos habían señalado que trabajemos solamente con los exponentes de 2 y de 5, ¿no? Y elegimos el máximo. Entonces, el máximo exponente de 2 y 5 es el 3, ¿no? El de 2, ¿no? El exponente de 2 es 3, el del 5 es 2, pero el máximo es 3. Ese manda. Entonces ahí sigo anotando la conclusión. Con, acá debajo, ¿no? Con 3 cifras no periódicas. Y me faltan las cifras del periodo. Para eso trabajamos con los otros factores, con los demás. Si desean individualmente, como se vio hace un momento, sino con todito, ¿no? Entonces, todos estos números que tengo acá, ¿quién contiene a todos ellos? A 3 al cuadrado, 11 y 13. Entonces, buscamos en la tabla 11 y 13 está aquí al mismo tiempo. Es este, ahí está, 11 y 13. Los que están antes no contienen a 11 y 13, entonces el que le contiene es este. Entonces está contenido en 999.999. Cuento sus cifras y esa es la respuesta ahí, ¿no? Como ven, tiene 6 cifras. Se cuenta eso y eso ven la respuesta. Entonces digo, conclusión, ¿no? Origina un decimal inexacto periódico mixto con 3 cifras no periódicas y con 6 cifras en el periodo. 6 cifras en el periodo.